amor, porque nos ha permitido el Señor una vez más alabar, glorificar el nombre del Señor. Así que muchas gracias al Señor por su misericordia que nos tiene en esta noche. Bendito sea el nombre del Señor, a Él toda la honra, toda la gloria. Qué lindo es que llega esta hora y comenzamos a recibir las bendiciones de nuestro amado y bendito Dios. Le damos gracias al Señor por ello. Dios bendiga al pastor Gerardito, él nos está bendiciendo también en esta noche. El Señor sea con él. Vemos a través de la palabra del Señor cómo el Señor nos hace ver en su amor infinito, en su misericordia, cómo el Señor trata día a día con cada uno de nosotros. Así que recibimos esas bendiciones que imparten los hermanos para la honra y la gloria del Señor. La hermana Sonia también nos bendice en esta hora. Dios pueda bendecir también a la hermana Sonia. Dios lo bendiga, pastor, juntamente con todos los oyentes. El pastor Gerardito, Dios lo bendiga, tío y pastor querido, y el Señor bendiga a cada oyente. Escuchamos en familia. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su infinito amor, por su santa misericordia, por la oportunidad que el Señor nos da de poder bendecir a nuestros hermanos, de poder estar compartiendo con ellos todo lo que el Señor nos da y lo que el Señor nos permite hacer en esta hora. Si ya tiene allí la Biblia abierta, Evangelio de Lucas, capítulo 11, del verso 37 en adelante, le vamos a estar dando lectura a la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer, sin dejar aquello. ¡Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas! ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben! Bendito sea el amor del Señor. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él les dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. ¡Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres! De modo que sois testigos y consistidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a uno matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis
y a los que entraban se los impedisteis. Diciéndole él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de alguna cosa, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos gracias al Señor por su amor, por su misericordia, porque podemos ver cómo el Señor habla y cómo el Señor nos defiende a cada uno de nosotros de lo que es la tradición, de lo que es todo lo que los hombres, sin que Dios se lo haya ordenado, lo tienen por cierto y comienzan a observar y a guardar, creyendo que eso los faculta a criticar quien no hace como ellos. Pero acá el Señor clarito nos deja de ver cuánto cada uno de nosotros tenemos que aprender. Y qué lindo esta situación, porque imaginémonos que no se hubiese dado esta situación no hubiese acontecido. ¿Cuándo hubiésemos aprendido cada uno de nosotros lo que el Señor nos quiere transmitir? Sabemos y lo vemos en la última lectura de los párrafos que estuvimos leyendo, que los fariseos y los intérpretes de la ley no tenían afinidad en la enseñanza del Señor Jesús. Para nada. Ahora bien, buscaban siempre la ocasión para poder acusarle al Señor de alguna cosa que no hiciera conforme a sus tradiciones. Aquí lo que nosotros debemos ver, hermano, como la misericordia santa de nuestro Dios nos enseña, que el fariseo le rogó al Señor Jesús que fuese a comer a su casa. Si no tenían afinidad, si no había nada que los uniera, si la enseñanza del Señor les molestaba tanto, ¿por qué lo invitaba a comer con ruego? ¿Por qué dice, le rogó? De otra manera, el Señor tal vez no hubiera aceptado. Pero veámoslo desde el punto del Señor. Esta ocasión donde lo invitan a comer, el Señor accede, pero no precisamente para comer, sino para restregarle en su cara aquellos que ellos tenían por lo mejor, aquellos que, bueno, si no lo hacen como nosotros, entonces son ellos indignos. Recuerden que decía Juan también en el capítulo 7, que estos que no conocen la palabra de Dios, malditos son, hablando de los mismos judíos. Aquí el Señor le va a hacer ver que no es tan así. Le va a hacer ver que los que están equivocados por guardar la tradición y no la palabra del Señor son ellos. Porque nunca de los pecadores el Señor dijo, ¡ay de ustedes pecadores! Sino dijo de aquellos que eran los fariseos, los escribas, los doctores de la ley. A ellos sí les dice, porque aparentaban, porque ellos querían demostrar con sus actos ceremoniales que estaban cumpliendo la ley de Dios, pero se habían olvidado por completo de cumplir lo que realmente debían de cumplir. Y en esta ocasión el Señor Jesús se los va a manifestar. Qué lindo ejemplo, cómo buscó el Señor hacerse notar de que Él estaba allí para reprocharles a ellos lo que ellos tenían por muy puro. El Señor, cuando le invitan a comer, el fariseo esperaba que se lavase las manos. Leemos nosotros aquí que dice en el verso 38, el fariseo cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Hermanos queridos, si nosotros leemos en una Biblia interlineal, vamos a ver que la palabra no se hubiese lavado, allí vamos a leer nosotros, no se hubiese bautizado las manos, porque el rito, la ceremonia, la palabra que se traduce en el griego como lavado, como pintado, como señalado, como marcado, es batipso, es del griego, donde quiere decir bautizar, lavar, sumergir, enjuagar,
Para todo eso se usa la misma palabra baptizo. Acá vemos que ellos les llamó la atención que el Señor no se hubiese bautizado las manos. Si nosotros leemos esto en Marcos, allí donde Marcos lo relata también, vamos a ver que el Señor le dice que cuando vienen de las plazas y no se bautizan, las manos no comen, si no bautizan los jarros no los utilizan, si no bautizan los lechos no se acuestan sobre ellos. Vemos entonces, hermano querido, cómo mucha gente equivocada dice que la inmersión es lo que significa bautizo y no tiene nada que ver, porque aquí no iban ellos a sumergirse para bautizarse las manos, como le llama la atención el fariseo. No iban a sumergir una cama para acostarse luego sobre la misma. Entonces vemos cuán erradamente los que sostienen que el bautismo tiene que ser por inmersión, y esto mal que les pese, es lo que la palabra de Dios dice, y pueden ir y leer en el interlineal y no van a leer que no se hubiese lavado, van a leer que no se hubiese bautizado las manos. Entonces aquí el Señor les deja de ver que esa tradición que ellos tenían, los fariseos aseveraban que si ellos al ir al mercado o al salir de su casa, sin querer en la multitud entre la gente, podrían tocar a alguien que estaba ritualmente impuro, alguien que estaba ritualmente contaminado. Y para ellos no traer esa contaminación, cuando llegaban a su casa, lo primero que hacían eran lavarse las manos para decir, bueno, no estoy contaminado, puedo tocar todo lo que tengo en mi casa y todo lo que tengo en mi casa va a ser limpio. Ahora bien, a la hora de comer, más escrupuloso, tenían ellos que proceder a ese ritual, porque tomaban el alimento como que era una provisión de Dios, así como acostumbramos nosotros a dar gracia y a bendecir los alimentos, de la misma manera lo hacían los fariseos, lo tomaban como que era una provisión de Dios. Entonces yo no puedo tomar con manos inmundas, con manos no limpias, con manos no purificadas, la bendición que Dios me da. Ritualmente eso era lo que significaba y eso era lo que le reprochaban a Jesús. Ahora, hermano querido, yo sé que ni en su cabeza ni en la mía cabe de que el Señor Jesús era inmundo. Nosotros, santo, 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 dice Isaías, donde 3 veces es declarado santo el Señor. Usted podrá decir, no, pero eso lo dice para Dios. Sí, lo dice para Dios, pero el Señor Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Entonces, esa santidad que el Señor tiene no lo hace necesario a Él purificarse en un ritual que no lo había ordenado Dios. Era una tradición que estaba en la Mishnah Daimán, ahí donde lo tienen ellos escrito, pero no está escrito en la Torá, no está escrito en la ley de Dios. Una tradición de los ancianos, una tradición de los rabinos, sí. Una enseñanza que ellos seguían, sí. ¿Ordenada por Dios? No, no estaba ordenada por Dios. Entonces vemos que aquí el Señor toma esta ocasión que el fariseo se extraña de que no se hubiese lavado las manos. Ahora bien, como intencionalmente el Señor sabe lo que este fariseo está pensando, le declara antes que haya alguna pregunta, alguien que antes que el fariseo le pregunte nada, el Señor les dice a todos los fariseos que estaban ahí y a todos los intérpretes de la ley o a todos los doctores de la ley que estaban también allí, el Señor comienza a hablarle y les dice en el verso 39, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Hermano querido, qué golpe para este hombre que quiso criticar al Señor Jesús por esa actitud, pero en realidad el que recibió el juicio que él había emitido sobre el Señor Jesús fue él precisamente. Y para él, todos los que estaban allí
invitados por él, que todos habían procedido a lavarse las manos. Todos habían procedido. El único que no se lavó las manos, el Señor Jesús. Entonces acá el Señor Jesús le dice que de qué vale que ellos se limpien las manos si el alimento va a llegar allí donde está inmundo, donde está contaminado, porque ellos limpiaron lo de fuera, pero lo de adentro, el recipiente donde va a recibir, eso está inmundo. Y eso es lo que el Señor les dice: por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Como diciéndole, ¿no tendrían que limpiarse primero por dentro para después limpiar las manos y recibir el alimento, si ustedes lo quieren tomar de esa manera, que sea puro, pero que el alimento llegue a un lugar puro también? Eso es lo que el Señor Jesús le está diciendo. Dice en el verso 41, pero dad limosna de lo que tenéis, entonces todo os será limpio. Por eso nosotros muchas veces vemos cuánta gente da limosna, y da limosna con un corazón sincero, sin esperar recibir nada. Está limpio por dentro, dice el Señor Jesús. Eso es lo importante, no guardar una tradición que me puede hacer ver limpio por fuera, pero el Señor me ve inmundo por dentro. Entonces vemos cuán importante es la limosna, hermano. Y fijémonos que la palabra que el Señor Jesús dice, dad limosna de lo que tenéis. No dice al que le sobre que dé, sino de lo que tengo debo dar limosna. ¿Acaso no le dijo así el profeta a la viuda? No, primero prepara para mí la torta de pan y después van a comer vos y tu hijo. Vemos que primero es para el Señor y después va a sobreabundar, Tal vez no se llenen sus bolsillos de dinero, pero sí su organismo se va a llenar de salud. Sí, va a ser así. El Señor va a estar bendiciendo porque Él lo está diciendo así, de esa manera. Dice, aquí comienza el primero de los tres ay que le dice a los fariseos: mas ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Dice, esto era necesario hacer, diezmar lo que tenía que hacer, diezmar la menta, la ruda y toda la hortaliza. Era necesario hacer, dijo el Señor Jesús. Porque por allí muchas personas equivocadamente dicen, no, el diezmo era del Antiguo Testamento, no, en el Nuevo Testamento no habla. Jesús está diciendo que es necesario hacerlo. Entonces, hermano querido, ¿a quién le vamos a creer? ¿Aquel que salió con un estudio de doctorado en teología? ¿O aquel que interpreta fielmente la palabra de Dios, que es el Señor Jesús, y que dice, era necesario hacer? Era necesario hacer. Así que si nosotros vemos que el Señor Jesús dijo que era necesario diezmar la menta, la ruda y toda hortaliza, pero no debemos dejar pasar por alto la justicia y el amor de Dios. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que es aquello que no debemos dejar de hacer? La justicia y el amor de Dios. O sea que caemos en la misma falta. Yo puedo ser un fiel diezmador, pero si no practico la justicia y el amor de Dios, de nada me sirve. Porque es un complemento. Es un complemento. Eso que cada uno de nosotros debemos aprender de esta su palabra. En el primer ay. En el segundo ay, que el Señor les dice, ay de vosotros fariseos que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. Vemos entonces que ese espíritu de orgullo, ese espíritu de egoísmo, de egolacentría que hay muchas veces en el hombre, que se cree que no, yo soy, si no fuera por mí, no sé qué sería, y si vengan, salúdenme, denme honores, todo eso. Para eso hay un ay de parte del Señor, porque Él fue clarito, siendo hijo de Dios, se humilló como un siervo el Señor, y nos dice en su palabra, aprended de mí que ejemplos os he dado.
Por eso cada uno de nosotros debemos sopesar estos ay, hermanos, que son situaciones que van a quejar, que son situaciones que van a llevar a que la persona se queje, situaciones que les van a traer sufrimiento. Por eso son los ay. El tercero de los ay que habla para los escribas y los fariseos: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócrita, que sois como los sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Bendito sea el nombre del Señor. Son como los sepulcros que no se ven. Cada vez que se llegaba a la fiesta de la peregrinación a Jerusalén, tenían por costumbre blanquearlo a los sepulcros para que las grandes caravanas que se acercaban pudieran saber que en esos lugares habían sido utilizados como sepulcro y nadie los pisase, porque venían a Jerusalén a adorar. Pero si alguien pisaba un lugar que estaba contaminado por un cuerpo muerto, ritualmente quedaba inmundo. Entonces aquí el Señor Jesús le hace ver eso. Son como aquellos que sin saberlo, porque no estaba identificado el sepulcro, no estaba pintado, pero había ceremonialmente un cuerpo muerto, quedaban inmundos sin saberlo. Y eso es lo que el Señor le está diciendo, que los hombres andan encima y no lo saben. O sea que se contaminan y no lo saben. Y el Señor Jesús los está comparando a ellos, que creían que conocían y que sabían todas las cosas. Por eso es que aquí el intérprete de la ley precisamente se siente él identificado con esto que el Señor está diciendo. Y le dice en el verso 45, respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Hermano querido, la verdad no nos puede afrentar porque somos responsables de nuestros actos. Si yo he robado y a mí me dicen que soy ladrón y que he robado, no me puedo ofender porque el acto lo cometí yo. Entonces eso es lo que ellos se sienten identificados con lo que el Señor Jesús les dice y les molesta a ellos. Ahora bien, el Señor Jesús tiene respuesta para ello. Dice el verso 46, ay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con carga que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Hermano querido, ¿por qué ellos, creyéndose Dios, inventaban y decían que tenían que guardar esas cosas? Nosotros ya lo vemos en el libro de Génesis. ¿Qué sucedió cuando la mujer y el hombre quisieron ser igual a Dios? Que Satanás le dijo: no, ustedes van a ser igual que Dios. Anhelaron el ser igual a Dios y entró la desobediencia. Ellos acá, creyéndose igual que Dios, desobedecen la ley de Dios y ellos dictan, agregan y le siguen extendiendo a lo que Dios ha dicho. ¿Le habrá faltado conocimiento a Dios para no poner las cosas que ellos les agregaron a la ley? ¿Les habrá faltado al Señor sabiduría para no poner todas las cosas que ellos agregaron? Podemos ver entonces cómo el enemigo turba los corazones de ellos, agregando y poniendo cosas, haciendo cargas pesadas. Total, ellos no la van a tocar ni con un dedo, le dijo el Señor Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. También le dice en el verso 47, ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis su sepulcro. Por eso la sabiduría de Dios también les dijo, enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación. Cuando está hablando de esta generación, está hablando de esa generación que se cree intérprete de la ley, hermano querido.
No está hablando del lapso de los 70 a 80 años como habla el libro de los Salmos, que se cuenta la generación. Está hablando en este caso de la generación que se cree con facultad de interpretar la ley y de agregarle lo que ellos suponen que Dios se olvidó de decir y de declarar a su siervo Moisés. De esa generación el Señor está hablando. A ellos le va a ser demandada la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que será demandada de esta generación. Entonces está puntualmente edificando, señalando a ese tipo de generación. ¿Qué culpa tendrían aquellos que no eran intérpretes de la ley, pero pertenecían a la generación de los intérpretes de la ley por haber nacido en ese tiempo, que eran sus contemporáneos? ¿Qué culpa tenía el campesino contemporáneo de los escribas de la ley? Por eso es que no debemos confundirnos. Cuando dice esta generación, está señalando a la generación que él está haciendo referencia en ese momento. Y en ese momento le está hablando de los intérpretes de la ley. Se está refiriendo a ese tipo de generación que hasta el día de hoy los hay, hermano querido. Hasta el día de hoy los tenemos. El tercer ay dice: ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, y vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impediste. El Señor había confiado en ellos la llave de la ciencia, en lo que es el conocimiento, la sabiduría de la palabra, pero prefirieron quedarse fuera. Teniendo la llave, prefirieron quedarse fuera. La llave se le daba a la persona más importante, hermano. El que tenía la mayordomía tenía la llave de la casa. Aquí el Señor le dice: a ustedes se les fue dado lo más importante, pero ustedes prefirieron quedarse fuera y no permitieron entrar. Estando fuera, no permitieron entrar a los que quisieron entrar. Verdaderamente estas palabras a ellos que conocían les sonaron como un azote para ellos. Les dolió de tal manera que dice en el verso 53, diciendo él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle de que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Qué oportunidad, hermano querido, para arrepentirse y pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, hemos estado equivocados, gracias que nos trae la luz. No todavía persistiendo en su error, persistiendo en su equivocación, persistiendo en ello, querían acechar al Señor Jesús con alguna palabra para condenarle. Hermano querido, no lo consiguieron ni lo conseguirán, aunque esa generación siga hasta el día de hoy. Hermano querido, perdone el tiempo que nos hemos pasado. Para mi Rey que vive sea la honra, la gloria, de mí su divina y santa misericordia. Y ahora iremos a la parte linda del Señor, donde el Señor va a bendecirnos. Usted me ha bendecido a los oyentes. Yo he recibido esa bendición, he bendecido también a usted y a los oyentes, pero ahora la bendición viene de nuestro Padre Celestial y decimos: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, queridos hermanos, y estaremos, Dios mediante, el día de mañana continuando con estos estudios de la palabra del Señor. Para mi Rey que vive la honra y la gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Amén.